Sean todos muy bienvenidos a Más un Fray Podcast. Yo nuevamente, Luis, por acá, junto a Nico Sufray en los controles. Hoy día estamos recibiendo a Hernán Segura. Hernán, bienvenido al Fray. Un gusto recibirte por acá. Bien, muchas gracias por la invitación. Y bueno, hoy día vamos a hablar de muchas cosas relacionadas con la cultura del vino del Valle Litata. Sí, pues tú eres acá oriundo de nuestra zona, ¿cierto? Así es, yo soy de la localidad de Quirihue, Ajá. que es la entrada norte del Valle Litata por el lado de la Ruta del Conquistador. Eh, Soy ingeniero informática de profesión Ujú. y hacedor de vinos por pasión y por tradición. Quinta generación de vitivinicultores desde mi tatarabuelo Juan Segura, de ahí un poquito la marca de los vinos Claro, claro. que nos identifica. Bueno, lo que esto ya vamos a abrirlo también para probarlo, un vinito que trajiste tú. Aprovechar también, vamos a hacer un llamado ahí a todos los que nos están viendo, a los que no nos conocen, nos están conociendo ahora. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, que nos ayuda mucho, y síganos también en todas nuestras redes sociales, todo como @FryPodcast. ¿Tú usas redes sociales? ¿Usas el... Sí, hoy por día supuesto. todo? Principalmente Instagram y Facebook. Ajá, En Instagram, en lo que respecta al vino de Juan Segura Wines, ajá. ahí nos pueden encontrar. Si nos siguen, también estamos dándonos a conocer nuestro territorio desde la localidad de Pachagua, en la Ujú, comuna de Quirihue. ujú. Mira, tú trajiste un vino que está hecho por tipo, ¿cierto? Sí, sí. Si De quiere nos hecho, muestra un poquito. sí, este es un vino país de la cepa más ancestral que tenemos acá en el Valle del Itata. Este es un exponente que enviamos a Noruega desde el 2020 y 2021. Ujú. Y es un vino que tuvo muy buena aceptación allá en los países nórdicos. Fue nuestra primera exportación, de hecho, desde Ya, Quirihue al mundo. ya. ¿Y por qué esos países específicamente? ¿Alguien vino? ¿Cómo se generó ese contacto para que llegara allá? Sí, mira, fue algo bastante fortuito porque nosotros en pandemia estábamos buscando diversificar o cómo Ujú. nos, de alguna manera, dábamos sustento a esta producción de vinos que estaba todo el mundo en la casa, ¿cierto? Y postulamos a este tender porque ya son monopolios. El gobierno, en palabras simples, el gobierno compra o encarga comprar los vinos para controlarlos y distribuirlos a lo largo de todo el país y genera licitaciones que se llaman tender. Y justamente andaba una chilena que vive mucho tiempo allá, que está encargada de una importadora. Y Ajá. ella, nos contactamos a través de ella, llevamos las muestras y después de un par de meses que probaron el vino nos dijeron, ok, necesitamos 20.000 botellas. Wow, Sí, eso es mucho igual. sí, fue mucho. Ya, ya, ya. Fue un tremendo acierto y eso me trajo de vuelta de la capital hacia el retorno a la región nuevamente. Ya. Pero tú creciste en la zona acá. Sí, Te criaste yo, acá en la zona y todo. yo me crié en el campo hasta los 12 años, Ujú, campo, ujú, sin luz incluso. ujú, Luego estuve en un internado 6 años en Quirihue y ujú. de ahí me vine a la Universidad del Biobío acá en Chillán. Y después de eso, a los 22 años, agarré mi mochilita, me fui a Sí. Santiago como muchos de los jóvenes que emigramos desde el campo, y ese es todo un tema también, Ajá. a buscar oportunidades en la ciudad, Ujú. creyendo que en la ciudad estaba, digamos, el futuro. Y abandonamos un poquito nuestro territorio. La sorpresa que nos depara la vida, después estamos de vuelta en el lugar donde... Y acá te Justamente, hallaste de nuevo, digamos, ya encontraste tu... uno en la medida que va conociendo el mundo, mientras Ajá, más se aleja de su territorio, más lo sí, empieza a sí, po. valorar. Ajá, Y en esa mirada es que retorné por el tema de los vinos. ujú, Me llevó más la pasión ajá, que la profesión y el trabajo corporativo. En realidad yo renuncié a mi trabajo corporativo más que a mi carrera como informática, que me ajá, encanta. ya. Si quieren, ¿nos puede mostrar un poco acerca del proceso? ¿Cómo lo haces tú? Y aparte de escorchar bien un vino, es bonito, po. Súper, bueno, partamos por lo más interesante que Ajá. es beberlo. Y ahí vamos hablando ¿Tú digamos, sacas, el proceso. tú sacas toda la cápsula? Bueno, acá tenemos un sacacorcho de 2 tiempos, Ajá, ¿cierto? Que es una herramienta súper importante para descorchar bien un vino. Y una cápsula que cumple la función de proteger un poco el corcho de impureza o de hongo, cualquier cosa que se puede generar ahí. En este caso tenemos acá este cuchillo del descorchador que cortamos la cápsula en la parte de abajo de esta coyuntura ujú, por la razón de que cualquier esquirla que quede acá no caiga a la copa ujú, y por ende nos atragantemos, digamos, nos suframos un accidente y una ujú, mala experiencia después que descorchamos un vino. Por lo tanto, lo que buscamos acá es que con esta herramienta
cortamos en 3 tiempos esto. Ujú. Un tiempo, 2 tiempos, y aquí le damos un corte hacia arriba para quitar la cápsula. Ajá. Y ahí quitamos la parte de la cápsula, limpiamos y enseguida utilizamos la otra parte de nuestra herramienta, ¿cierto? Que es tirabuzón o no sé cómo le llaman. Yo Tampoco le va a digo, ser cola de chancho. esta colita de chancho la ponemos de manera horizontal acá para Ajá. insertarlo bien y después giramos y Para enderezamos enderezarla. el descorchador. Y bueno, vamos siempre hasta la penúltima curva. Tomamos acá, por eso se llama 2 tiempos. El primer tiempo, vamos con el primer tiempo, luego con el segundo tiempo. Lentamente, esto de que suene y genere No, sí. música, bueno, es para darle un poquito de emoción, pero digamos, si lo vemos desde el punto de vista más técnico, Claro. lo que buscamos es que el corcho no suene Ujú. y ahí quitamos, ¿cierto? El corcho completamente. Tomamos el aroma, Ujú. porque eso nos da un indicio de cómo viene el vino. Si es Ujú. que, por ejemplo, viene acorchado, es decir, que el vino se haya traspasado completamente por el corcho y toma aromas a papel o de repente como a perro mojado, en Ajá, ajá, palabras ajá. simples. O puede ser que cuando se embotelló quedó demasiado oxígeno dentro y el Ah, oxígeno ya, ya. es perjudicial en grandes cantidades. En Ujú. pequeñas cantidades ayuda a evolucionar el vino, pero en grandes cantidades atrofia la evolución del vino. Ya, ya. Ese es un poco lo que sucede. Y acá trajimos otra herramientita que es súper interesante. ¿Ya? Aquí hablamos de sustentabilidad también porque esta es nuestra tarjeta de presentación, Ujú. que tiene el QR, tiene nuestro contacto y tiene un doble propósito, un doble uso que es un Ah, no te puedo creer. cortagotas. Mira. Y este cortagota cumple la función Ujú. de poder No chorrear no chorrear cuando... el vino, justamente. Maravilloso. Eso es, Maravilloso. Nunca había digamos, un visto poquitito. el tipo de cortagota. Sí. Buenísima. Linda la botella. Una uva que ya es como típica. Y me imagino que es la uva más plantada por acá, ¿cierto? Bueno, esta uva es de las primeras que llegó, Ujú. por ahí por el 1545 y Con, algo. con los españoles, ¿cierto? Llegó con los españoles, con los jesuitas, con la excusa de evangelizar. Ajá, Dijeron, ajá. bueno, Pedro Valdivia por ahí le escribió Sí. una carta al rey el 4 de septiembre, por eso se celebra el Día Nacional del Vino. Le escribió una carta al rey Carlos, no recuerdo si era primero, segundo, tercero, pero se Ajá, llamaba Carlos, ajá. diciéndole que le enviara parras para poder evangelizar, Ajá. digamos, para poder cumplir el tema de ir a evangelizar y que los jesuitas tuviesen, digamos, este brebaje. Y así fue como se empieza a masificar el Ujú, tema ujú, de la uva país, que en ujú. España se llama Listan Prieto. Ya. Entonces es una uva de origen español. ¿Y allá se usa? ¿O ya está como perdida también? Sí, 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 se usa. De Ya. hecho, en las Islas Canarias y esa zona hay grandes parras muy antiguas Ajá. también, y ahí está más cerca del mar, más cerca del Mediterráneo, y busca, de alguna manera, ellos también buscaron reivindicar esta cepa y la tienen en España. Si bien en España el Tempranillo, Garnacha y otras cepas son como más populares, Ajá. eh, la Listan Prieto, para nosotros país, también cumple un rol dentro de los vinos españoles. Yo tengo ganas de ir a ese territorio a Ya, conocer. ya. Otros amigos han ido y me han contado, Ajá. digamos, un poquito el origen de esas parras, que se adecuaron muy bien al secano, desde Ñuble, Maule, Biobío, y estuvieron abandonadas por mucho tiempo, relegadas un poquito a un vino más a granel, más pipeño, más Ujú. del sector. Y ahora estamos reivindicando esto y estamos sacando productos que van desde Itata o de este territorio al mundo, y ha sido bastante interesante este proceso. Claro. Enséñanos un poquito a degustarlo, po. ¿Qué es lo Bien, que perfecto. podemos El análisis apreciar sensorial de de... un vino parte utilizando nuestros 3 principales sentidos: vista, nariz, boca, en ese orden. Entonces partimos de vista, generalmente contrastamos sobre una superficie blanca o nuestra mano, Ujú. digamos, para ver el color del vino.
además de la transparencia. Si es que un vino que está limpio, que es transparente, que todavía tiene colores brillantes, porque eso nos da un indicio de cómo viene o qué tan sano está el vino. Cuando el vino ya empieza a opacarse, empieza a tener colores más marrón o a ladrillo o un poquito más oscuro, es un vino que tiene eventualmente más evolución y además ya sus propiedades organolépticas vienen en decadencia. Así también, si un vino es demasiado reflectante, demasiado intenso su color vivo, nos da un indicio que un vino todavía está firme, está en evolución. Esa es una primera mirada, digamos, que nos entrega nuestro sentido. Luego, si es que es transparente o no es transparente, si es turbio, no necesariamente es un defecto, porque hoy en día está en boga lo que son los vinos naturales. Los vinos naturales tienen sedimentos y es parte de su identidad que tengan sedimentos. Luego, de vista vamos a nariz en 2 pasos. Primero, sin agitar, como para entender las propiedades naturales que aflora el vino, y luego oxigenamos, porque puede ser que el vino haya estado mucho tiempo en la botella y está muy comprimido y necesita oxigenación. Por eso se utilizan estas copas grandes, donde máximo se llena a 1/3 para dar espacio a la oxigenación. Porque el oxígeno es bueno una vez que se abre la botella. Pero antes nos tenemos que cuidar del oxígeno para efectos de cuidar el vino y que no se sobreoxigene y esto genere, en palabras simples, sea vinagre. Claro, porque de repente cuando uno toma es necesario la oxigenación, porque al principio se siente mucho ese aroma a alcohol, te sube al tiro. Sí, es muy buena acotación, porque el aroma a alcohol también obedece a la temperatura del vino. Si tenemos vinos con una temperatura más arriba de 16 y 18 grados, lo que más sentimos son el alcohol. Y nosotros en Itata lo que estamos promoviendo es tomar los vinos un poquito más con temperaturas más bajas. Por ejemplo, este país se podría tomar entre 12, máximo 14 grados. ¿Por qué? Porque a temperaturas más bajas se siente mejor la fruta. Claro. Y nuestros vinos del Valle del Itata no son madera, no son aromas secundarios, son más primarios que vienen de la uva, o sea, la fruta. Entonces nos interesa resaltar más la fruta y por eso la temperatura del vino. Entonces vamos a nariz, oxigenamos, ¿cierto? Movemos la copa y luego... Ahí, perdón, a Catador le falta ahí... Bien, entonces vamos y luego ahí aflora mucho más la expresión frutal y sus propiedades organolépticas del vino. No solo fruta, también algunos vinos tienen aromas más herbáceos. Si es que pasó por madera también se siente un toque de la barrica. Y luego vamos a boca. Y en boca, bueno, cuando uno cata hace algo que no es tan elegante, pero es agregarle un sorbeteo que es para oxigenar más todavía. Y eso hace de alguna manera que uno pueda percibir cómo está el vino. Puede ser del frente o del lado. A mí, cuando voy a las catas, más profesionalmente hablando, digamos, donde catamos más de 30, 40, hasta una vez catamos 77 vinos. Casi se me cayeron los dientes porque hay algunos vinos que tienen muchos ácidos o algunos estaban un poquito pasados, ya tenía ese vinagre que cuando uno tiene sensibilidad en los dientes es terrible. Uno puede pensar que chuta una cata de vino, que bacán, por hartos vinos, pero al final uno termina cansado y el paladar, igual los dientes con el ácido se resiente. Entonces, ese es como los 3 pasos para poder degustar un vino, y en boca la idea es que vaya desde la punta de la lengua hasta el final del paladar y redondee. Cuando hablamos de los vinos ligeros, de los vinos término medio, de los vinos más largos, los vinos más pesados, se refiere a la cantidad de tiempo que permanece en la boca. Entonces, si tenemos un vino que permanece hasta 5 segundos y ya desaparece, es un vino corto, un vino más ligero. Si continuamos contando mentalmente los segundos entre 5 a 10 hasta 10 segundos, es un vino término medio. Y si prevalece más allá de los 10 segundos, ya es un vino más largo, un vino mucho más pesado. Y por eso nuestros sentidos nos van indicando. Por ejemplo, aquí las famosas piernas, si caen rápido, eventualmente es un vino más ligero, con menos alcohol.
que tiene menor densidad. Eso se Ese refiere es un indicador nada más, claro, las piernas o las lágrimas, como Ajá, le a lo llaman, que baje después de... justamente. Ajá, Entonces, si esto baja de manera más densa, ajá, en realidad puede ser un indicador que es un vino más pesado, pero nada más nos indica que es algo más denso que hay acá. ya, Habitualmente los vinos que tienen mayor alcohol generan un poco más cae más lento esta masa, cae como masa, no tanto como unas ya, piernas más rápidas, digamos, entonces o lágrimas. Y eso de alguna manera nos da un indicador de cómo puede venir el vino, pero nada más. No es que ya. uno diga acá, oye, porque cae de manera más lenta, no, es un vino más fuerte, un vino... No, solamente un indicador de densidad. Y en eso tiene que ver que sea un varietal o un vino de guarda, también tiene que ver, ¿cierto? No necesariamente, porque cuando hablamos de varietal o monovarietal, en palabras simples, en realidad, porque hay varios, como doble clic ahí, es un vino de una misma cepa. Entonces puede ser que un vino de una misma cepa tenga 13 o 14 grados y ya un vino igual denso. Cuando hablamos de reserva y gran reserva, ahí es un plano bastante, yo diría, subjetivo porque las grandes viñas se han ayudado un poco de la ley que es bastante laxa en esto, Sí, porque dice que puede tener contacto con madera, pero no indica si es barrica o si es chip o es un montón ya, de ya. otros trucos que se utilizan para efectos de darle ese toque de madera. Sí, Y ahí ponen los reservas, los gran reservas, es más por un tema comercial. Es para ya, decir, mira, definir sus líneas desde el punto de vista comercial. Si es un reserva, ya este vino que está más o menos bien, le pongo reserva. Si ya ajá. tengo un vino un poco más evolucionado, le pongo gran reserva. Como para clasificar comercialmente los vinos. En Itata no se usa tanto, algunas viñas solamente. Y otros generalmente estamos hablando de vinos varietales o monovarietales que son muy buenos. No Ajá. necesariamente un varietal es de menor calidad que un reserva. Ahí es subjetivo de esa parte. Claro, pero un varietal es un vino más joven, ¿cierto? Que fue hecho y sacado para consumo en menos tiempo que un reserva que tiene guarda, digamos, barrica Claro, o madera. es que acá la guarda puede ser guarda en acero inoxidable. Ya, O puede ser guarda en barrica, pero si no le ponen que es reserva, no significa que sea un vino más malo que uno que sí pasó y le ponen reserva. ya, ya, Entonces, por ya. eso es que es un tema bastante como Sí, hace poquito subjetivo. he visto un reportaje, creo que era incluso acerca de eso, que decían que en Chile se puede poner gran reserva a un vino porque la persona quiso poner gran reserva, ¿no? No hay ninguna ley que justifique o que regule en ese término, ¿cierto? Sí, justamente la ley es bastante permisiva en eso Ajá. y no especifica ni controla, es para Ujú, qué hablar, no controla ujú. de que cuando en la etiqueta dice reserva o gran reserva realmente haya estado en contacto con madera o haya pasado por barrica o tenga, en realidad también tiene relación un poquito los grados de alcohol. Creo que el reserva es uno o es un grado más del Ah, ya, 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 11,5, o ok, sea, ok. arriba de 12,5, 13 Ya, ya sería un reserva y el ajá, otro es 1,5 más, o sea, arriba de 13, arriba de 13,5 ya podría ya, catalogarse como gran reserva. Pero nadie garantiza que ese claro. vino siguió un proceso, Claro. digamos, entonces es bastante laxa, escuché una vez ese término, la ley, Ajá, referente a ajá. cómo uno clasifica Ujú. los vinos en Chile y en otros países en realidad nos miran un poquito como, eh, como lo Sí, hacen, digo. sí, porque otros países están mucho más regulados, ¿cierto? Exactamente, en Francia las apelaciones son súper estrictas, no solo con lo que dice en la etiqueta, sino que también con las cepas en cada territorio, con la Ujú. cantidad de kilos por parra, por los años de las parras, la cepa o los blend, las mezclas que hacen en cada uno de los territorios es bien estricto y por eso el valor de los vinos, digamos. Claro. Ese que nos trajiste es 2020. Sí, este es un vino 2020 que ha evolucionado más en botella, porque lo envasamos el 2020, 2021. O sea, la cosecha se da en marzo. ¿Qué Sí, fecha más o menos se cosecha acá? depende de la uva, pero generalmente en Itata tenemos eh, cosechas desde marzo hasta finales de abril, principio de mayo. Y ahí se empieza a producir al tiro el vino, ¿cierto? Al tiro que se cosecha empieza. Ese vino estuvo en barrica, ¿cuánto tiempo? O sea, en barrica inoxidable primero, no sé, pero ¿cuánto tiempo antes de llegar a botella?
Sí, bueno, habitualmente los vinos más livianos, como los vinos País o los vinos Sansó, que son parte de nuestro territorio, no son vinos con tanto potencial de guarda, porque son vinos más ligeros, más livianos, Ya. y su mejor potencial, sobre todo en el Sansó, es en el año 1, año 2, hasta el año 3, diría yo, máximo. De ahí, bueno, algunos exponentes, depende de cómo se vinifiquen, pueden evolucionar un poco mejor, pero generalmente el top es en esos años. El país tiene una carga tánica un poquito más alta, por lo tanto puede durar un poco más, pero generalmente el mejor potencial de estos vinos son en el primero y segundo año. Y efectivamente tenemos una evolución que es más en acero inoxidable y por Ya. lo tanto se resalta más la fruta que agregarle una evolución más compleja en madera con otros tonos secundarios que no van con la fruta misma. Claro. Ese no tiene madera. Este no tiene madera, pero sí tiene una evolución de un año en acero inoxidable Ajá. y después en botella. Por lo tanto, si estamos hablando de 2020, este vino ya va para los 3 años. Ajá. eh, 2 años en botella y uno claro, en acero en inoxidable. inoxidable todavía. Ajá. Exactamente. Ajá. Esa es un poco la tónica de la mano de la vinificación de acá de Itata, sobre todo con las cepas patrimoniales. Porque tenemos Claro. las cepas tradicionales, que son las cepas más francesas, y las patrimoniales, que son las que llegaron anteriormente, que son las españolas y por ahí un poco italianas. Claro. Cuando tú eras chico y creciste en el sector, la país era la predominante siempre, ¿no? Sí, bueno, en el sector de Quirihue hacia el lado Cauquenes, Ujú. principalmente país en esas parras antiguas, digamos, de pie franco, que significa que es una sola pieza eh, de, de la planta. Es la viña que tenemos. De hecho, tenemos una viña todavía que es descendiente de mi tatarabuelo. Nosotros tenemos la escritura de don Rosendo, que era un hijo Ajá. de mi tatarabuelo. Y de ahí la compró mi viejo y es las parras que tenemos para el vino de la casa. Yo eso no los toco porque todavía lo hace mi vieja, ese vino Sí, para sí. la casa, sí, para la casa y para el sector. Lo hacen a mano, Ya. sin ninguna intervención, como se hacía antiguamente en estos lagares de madera de Raulí. Ujú. Y un proceso de fermentación espontánea, digamos, con lo que trae la naturaleza. A veces les queda dulce, a veces un poco refermentado, pero es un vino natural, 100%. ¿Tú te acuerdas de las vendimias cuando eras chico? De participar, de... Sí, lo que pasa es que la viña que tenemos nosotros está en Huetque, y eso es Camino Cauquienes, y está a 3 horas caminando desde el campo donde vivíamos nosotros, donde vivimos. Y antiguamente eso se hacía a caballo o en carreta. Ujú. Entonces yo recuerdo haber salido a las 4 de la mañana para ir a hacer los trabajos allá. Generalmente íbamos o en carreta o en caballo. Y ahí se Sí. juntaba familia, vecinos, como Sí. la típica... Sí, bueno, generalmente en el campo se hacían los trabajos a mingaco, que es Ujú. como la minga, pero acá se llama mingaco, que se juntan varios, un día van a un lado, otro día vamos Ajá, al ajá. otro y así se trabajaba, sobre todo porque se hacía todo un trabajo manual de cavar, recavar la viña, dar vuelta a la tierra, ¿cierto? Porque esa era la manera de generar nutrientes con el Ujú, mismo pasto, ujú. digamos, y hacer que la viña se autosustentara sin ningún nutriente sintético. ¿Qué encuentras tú que ha cambiado en la producción y digamos en la mejora de la calidad también de sacar un vino como el que tú sacas hoy día versus a lo que hacían anteriormente? ¿Qué cambia en el proceso? ¿Qué aprendiste tú de nuevo para llegar a un resultado distinto a lo que ya hacían? Porque yo creo que ese es el gran cambio que se está haciendo ahora, ¿no es cierto? El proceso y la gente joven que ha venido ha mejorado la forma de hacer vino y por eso también está levantando un poco el tema de los vinos en la región. Sí, yo creo que, disculpen, esto a Sí, veces tiene un... requiere de hidratación. Otro poquito. Em, es súper interesante la pregunta porque paradójicamente lo que estamos haciendo ahora es volver a los orígenes, volver a hacerlo como se hacía antes. Ah, ya, ya. Entonces, Itata salió al mundo, no sé, hace 10 años, 10 años, 15 años, llegó una camada de enólogos jóvenes o de profesionales del vino que traían un seteo de la universidad de hacer las cosas de manera mucho más metódica, pensando un poco más en la industria. Ujú, Habitualmente la universidad se prepara para la industria. ujú. Entonces, eso nos ayudó en cierta manera a sacar buenos exponentes. Y esto lo hablábamos en algún momento con Gustavo Rifo, que es un referente ahí de Lomas de Yagüe en Portezuelo. Eh,
Y efectivamente sacamos de Itata buenos exponentes, pero cuando fuimos a competir con el mundo, era uno más el vino, Ya. porque estaba bajo un protocolo que lo usan todos. Ujú. Entonces, en el tiempo, empezamos a darle una vuelta a la rueda y a encontrar de que nuestra identidad es hacer el hacer. Ujú. Lo que debiera ser intransable es el hacer, el poder rescatar este hacer tradicional, pero agregando el conocimiento, el saber por qué se está haciendo. Ujú. Porque antiguamente nosotros revolvíamos el lagar 2 veces al día, que hasta que hirviera, ese era el concepto, de hirviera, porque cuando está fermentando da la fermentar. sensación de que Ajá. está hirviendo, pero no puede estar hirviendo porque la Sí. temperatura es entre 20 a 30 grados máximo. Ajá. Y después de eso, se esperaba 15 días y se sacaba el vino. Aunque tuviese dulce, se sacaba. Ujú. Sin saber que ahí había levadura, había ácido, había un montón de cosas que estaban interactuando de manera natural. Y hoy en día es entender un poquito más el proceso, es saber que hay levaduras nativas que están trabajando ahí y esas levaduras nativas hay que darles condiciones de oxigenación, darles condiciones de higiene. Y yo creo que eso mejora en el tiempo, entender los procesos con mayor conocimiento y a raíz de eso sacarle mayor provecho a lo nuestro y generar una identidad. Y eso es lo que se está proyectando hoy en día como Valle del Itata, es decir, buscar la identidad, potenciar la identidad en nuestros productos, porque eso no lo tiene la industria. Ya. La industria puede sacar un vino muy bueno técnicamente, pero no va a tener el factor de identidad o la tipicidad de la uva, porque fue intervenido con productos que obviamente desde el punto de vista tecnológico Ujú. el vino está espectacular, pero desde el punto de vista de la identidad, ese vino no es el mismo que hacemos de manera auténtica nosotros. Y Claro, ese es claro. nuestro plus, que estamos de alguna manera potenciando y fomentando de que así se difunda. Ujú. Y en tema de suelo, de clima, ese valle no tiene nada distinto a lo que puede ser un valle reconocido del norte, pues. Sí, tenemos. O sea, de que pueda perder para algún valle del norte, no, po. O sea, Bueno, parte de nuestra historia, y esto un poco uno va aprendiendo. Yo no soy técnico, no fui a estudiar a una universidad técnicamente esto, traigo el conocimiento empírico y ujú. pongo mucha atención a las personas que saben de esto. Y en el camino uno va aprendiendo, no solo a tomar, sino que también todo el proceso. Y desde el punto de vista del terroir, o sea, del lugar, nosotros somos únicos en el mundo, como Valle del Itata. Así como lo es una persona, también son los valles. Y en el caso del Valle del Itata, somos privilegiados porque los ríos son los que de alguna manera denominan los territorios acá en Chile, Ujú. los valles, ¿cierto? Y nosotros con los ríos que bajan desde la cordillera, tanto por el lado norte viene el río Ñuble, río Chillán, después junta con el río Itata. Diguillín, que se transforma después todo eso en el río Itata, ¿cierto? Hay Ajá. en confluencia donde juntan los ríos. Entonces, todo eso fue generando de alguna manera la composición de los terrenos. Ujú. Y además, en las laderas o en las lomas, tenemos granito, tenemos cuarzo y un sol y una lluvia, para qué hablar Claro, claro. de un clima muy marcado de Ujú, extremo a ujú, extremo. Y eso favorece mucho la vitivinicultura. ujú. Y en este caso favorece a que las plantas puedan subsistir sin riego. Son pocos los valles de Chile donde las plantas Ah, subsisten ya. sin riego. Si Ajá. vamos más al norte, el tema de la escasez hídrica ha agravado un poco el tema Ya. del cultivo de las vides que necesitan agua. Ujú. En cambio, las vides de acá, como son salvajes, se adaptaron a este clima y fueron profundizando sus raíces, y más esas parras antiguas que deben tener hasta 10 metros de raíces hacia abajo. Guau, qué increíble. Buscan sus nutrientes, crecen estresadas, Ajá. crecen, digamos, en situación de crisis siempre y aprenden a optimizar sus recursos. La planta está Ya. viva, entonces aprende Ajá. a vivir sin... Si uno, mira, esto me lo contaron hace un tiempo atrás, unos amigos agrónomos me dijeron, mira, si tú vas a Valle más al norte donde hay riego, o en realidad no vayas tan al norte, sino que busca una viña que tenga riego,
y vas a darte cuenta que las raíces de esa viña, como está acostumbrada a tener el agüita ahí Arriba. encima, no tiene la necesidad de expandirse. Entonces van a estar muy encima. Y busca una parra que no tenga riego. Te vas a dar cuenta que sus raíces son mucho más profundas porque está acostumbrada a buscar Claro, su claro, agua la y por lo necesidad. tanto la necesidad Ujú, la hace robustecerse. Ese es ujú. un poco el tema. Y bueno, por la situación geográfica, por la proximidad a través del valle hacia el Océano Pacífico, tenemos microclimas y territorios que nos generan diversidad Ujú. de vinos y cultivos de esta cepa. Entonces es muy enriquecedor para efectos de hacer nuestros vinos eso. Y bueno, eso también tiene de entretenido el vino, ¿cierto? Sí. Porque una misma uva, incluso del mismo sector, puede ser puesta como resultado final muy distinto, ¿cierto? O el microclima que pueda tener entre un cerrito y el otro, que está muy cerca, puede cambiar mucho lo que el sabor Justamente. final, po. Bueno, eso es la magia de hacer vino, porque uno, dependiendo del terroir, ¿cierto? Eh, dependiendo también del cultivo de esa parra. Si esa parra fue cultivada de manera mucho más adecuada, ojalá con técnicas más naturales, la planta da otro valor en la fruta. Uno cuando está en la poda, o sea, en el campo, Ujú, al momento de podar uno empieza a definir el vino, porque si uno poda más largo, tiene mayor carga y por lo tanto la planta no va a dar todos los nutrientes necesarios para una calidad de ese racimo. Si uno poda más corta, el vigor de esa planta va a ser mucho más ujú, potente en los racimos donde que nosotros queremos. O sea, menos racimos y esos racimos van a crecer mejor ujú, porque van a tener una planta mucho más dedicada a entregarle los nutrientes a ellos y no a 5 hermanos más. Esto es ujú. igual como una familia, ¿cierto? Entonces, después de eso, el trabajo de campo, después viene el punto de cosecha. Uno cuando va a cosechar tiene que estar ahí monitoreando cuál es el punto de cosecha donde estén los azúcares necesarios que necesitamos para el grado de alcohol y también los ácidos. La acidez, Ujú. que se combina con varios ácidos para tener una acidez total. Y dentro de eso también medir el pH. Ujú. Con el pH nos va a dar en cierta manera qué tan jugoso es el vino técnicamente o en la práctica, digamos, después cuando vamos a ver un vino con un buen pH, en los tintos un 3,4, 3,5, nos va a hacer un vino que sea mucho más jugoso en boca. Ya. Entonces esas condiciones uno las evalúa al momento de cosechar. Y después viene el proceso de fermentación, que uno fermenta, si fermenta más en frío, captura mejor las propiedades organolépticas del vino. Ujú. Si fermenta con temperatura más alta, se pierde un poquito eso. Entonces, en cada una de las partes del proceso está la mano del que está monitoreando ese proceso para efectos de entregar un producto final de calidad. Entonces, a veces el mayor trabajo está en la fruta. Es decir, que En la preparación si antes nos del entregan vino. una fruta de calidad, igual que hacer pan, si viene la harina en Ujú. buenas condiciones y una buena harina, digamos, es más fácil. Hacer un buen pan. Exactamente. Aunque de ahí para adelante igual uno tiene que cuidar los procesos porque de repente en la puerta del horno se quema el pan, siguiendo con la Se misma ve. comparación, y puede arruinar uno una buena cosecha si, por ejemplo, no higienizó bien una manguera Ajá, ajá. o una máquina, o la misma bodega, ahí se puede contaminar el vino. Entonces se requiere una atención y por eso es que los vinos de autor, Ujú. donde la persona está a lo largo de todo el proceso, tienen un valor mucho más alto desde el punto de vista comercial, porque uno está cuidando ahí esto como si fuera una guagua, digamos. Claro, Sí, paso a paso, po. sí, Es justamente. increíble esas cosas que con tan poco ingredientes, ¿cierto? Son las cosas de más valor, po, como el vino, el pan en la alimentación, por ejemplo, que tan marcante, pues. Bueno, el pan y el vino vienen del inicio de los tiempos Claro, claro. y eso de alguna manera a nosotros nos motiva a seguir conservando el vino Ujú, porque no puede faltar. Para nosotros el vino es un alimento que si se consume, digamos, de manera responsable, y de hecho cuando uno aprende, esto es interesante porque esto es cultura también, porque en la medida que uno va aprendiendo de lo que es el vino, aprende que el vino no es para curarse. ujú. Porque el vino se disfruta, se degusta, se va conversando, ¿cierto? Y va evolucionando en la copa. eh, y a veces el primer sorbo es muy distinto al último. Y esa es la gracia de un vino. No es un trago para beberlo al seco,
no al menos en la forma óptima de beberlo. Si uno se quiere emborrachar, bueno, se va a tomar una o dos Sí. botellas y lo va a hacer, digamos, pero en la práctica cuando uno va entendiendo cómo se comparte un vino, disfruta mucho más el proceso Ujú. y si uno lo va combinando también con sorbos de agua, qué sé yo, o ingiriendo alimentos, generalmente no es para emborracharse, Eso es es rico también, cultura. ¿eh? Cuando uno encuentra el maridaje perfecto con la comida y esa, compartirlo bien junto con lo que uno está comiendo. O sea, cuando uno sabe de vino y sabe maridar, o cuando alguien te enseña y logras comer algo con un vino adecuado, eso es una sorpresa igual, pues. Bueno, eso también tiene relación con la práctica. Ujú, Para aprender de vino hay que practicar. ujú, Y esta es una invitación responsable que nosotros hacemos. Si es que alguien quiere realmente interiorizarse en el vino, la única manera de hacerlo es practicando. O sea, ujú, hay poca teoría y es bueno que la teoría se vaya insertando a la medida que uno va practicando. ujú, Y ese es un poco lo que nosotros también estamos difundiendo como esta camada o nuevas generaciones, digamos que estamos tomando la aposta responsablemente de difundir el Valle del Itata, empoderándonos, es difundir no solo nuestro territorio, nuestros productos, el saber hacer, sino que también cómo le damos valor al producto a través de la experiencia. No es solo una etiqueta, porque uno va a cualquier lugar donde se vende vino y hay miles de etiquetas. Uno se marea con tanta etiqueta, alguna más bonita, más artística que otra. Y nosotros no queremos que el vino se venda solo por la etiqueta, ujú, sino que poder resaltar toda la parte cultural que hay detrás y la valoración del producto tenga también mucha consistencia con la experiencia que se genera en torno a la botella. Y ahí viene la parte del mariaje, la gastronomía local también. Y en ese sentido nosotros creamos otro emprendimiento acá en Chillán mucho más global, que se llama Vita Wines o la Casa del Vino del Valle del Itata, ujú. que de alguna manera generamos un espacio colaborativo para que se encuentren los viñateros, las viñas con las personas que quieren conocer de los vinos del Valle del Itata y vivir experiencias, no solo tomándose una copa de vino, sino que también aprendiendo a marear, aprendiendo, practicando de cómo es la combinación de la comida y el vino y cómo eso genera sensaciones que muchas veces son fabulosas. Ujú. Y en ese sentido también es una parte cultural de cómo valoramos que la difusión de nuestra cultura del vino tenga relación con el territorio. O sea, tenemos más de 100 viñas que hacen vino acá en el Valle del Itata y son muy poco visibles Ujú. en nuestro territorio. Y somos un país potencia mundial, no solo en lo que es la elaboración de vino, sino que también en la exportación. Somos séptimo elaborador Ujú. y el cuarto exportador de vinos del mundo. Y como territorio del Valle del Itata somos el tercer valle con más producción de uva vinífera de Chile, después de Maule y creo que Maipo. Ya. Entonces, somos poseedores de un tremendo legado, Ajá. sin embargo no es tan visible y eso es lo que estamos buscando también nosotros. Claro, ese trabajo, digamos, tú ya está ahora más metido de cabeza en eso, ¿cierto? Pero ¿cómo se está haciendo? ¿Cómo se va a llevar el proceso? Me imagino que es algo lento, ¿cierto? Y una proyección a largo plazo. Pero ¿cómo se está haciendo para que eso tenga sus buenos frutos, po? Ustedes ya se juntaron como comunidad vinícola, ¿cierto? Tienen muchos productores, pero ¿cuáles son los pasos ahora a seguir para llevar el vino de Litata al mundo? Bueno, de cierta forma, uno cuando va interactuando en ecosistemas se van generando alianzas Ujú, privadas, alianzas públicas. Y en este caso yo creo que ha sido muy enriquecedor. Primero que se generan alianzas privadas, es decir, entre emprendedores se han generado diferentes organizaciones que han ayudado a potenciar lo que es la producción de los vinos. Eh,
Y, por ejemplo, no sé, está la travesía del Pipeño, que hacen, rescatan un poco el quehacer del vino pipeño. Está vino de patio allá en Guariligüe, que buscan también reivindicar un sector y una forma de hacer vinos con una marca colectiva que le ha funcionado bastante bien. Y de ahí viene también como la institucionalidad, INDAP, Corfo, el gobierno regional, vienen un poco a apoyar esa iniciativa. Están las cooperativas que se le ha dado un segundo aliento, porque el cooperativismo hasta ciertos años atrás era algo que se veía como algo fracasado y por la realidad que conocemos, pero ahora hay un segundo aliento que al parecer está funcionando bastante bien. Y además instancias gremiales donde nos hemos ido conformando como gremios, y se ha ido fomentando el Valle del Itata, empujando en un mismo sentido. Queda mucho para hacer todavía, pero estamos yo creo en un pie de un trabajo colectivo que culturalmente también es súper importante para fortalecer un ecosistema que está evolucionando. Y desde ese punto de vista, nosotros como Vita Wines o Casa del Vino, también ofrecemos esta alianza natural de decir, mira, nosotros tenemos un lugar donde el viñatero es su casa. Ellos pueden posicionar sus marcas ahí, tener sus vinos, y darle un valor colectivo a un lugar visible para que estén estas marcas, para que si alguien va por un vino conocido, mira hacia el lado y hay otro vino de la misma cepa o pregunta, se lleva el otro vino también. Entonces la visión de eso es que haya, el vino es mucho mejor que esté en una vitrina a que esté escondido en la bodega, porque va a tener mucho más opciones de darse a conocer y eventualmente mejorar sus ventas. Y eso no solo, nosotros decimos que no vendemos vino ni vendemos comida, vendemos lo que es una experiencia en el restaurante, porque Vita Wines es un restaurante, parte como, digamos, el core de esto es un restaurante con temática de vino, con cocina de autor, tablas, tapas, menú gourmet, menú de tiempos, cenas de tiempos especiales, cocina en las viñas, tour en las viñas. Entonces, tenemos una gama de productos y servicios que nos lleva a traspasar la valla, a decir somos solo un restaurante, somos más que eso, somos un lugar donde se vive la experiencia de lo que es la cultura del vino, del Valle del Itata, del la mano de la gastronomía, el enoturismo, los viñateros, el territorio, por supuesto los vinos, y como esto todo se engloba en una experiencia que se transforma en algo inolvidable. Claro, y eso es bueno igual que se esté dando porque se daba mucho en las viñas del norte ese turismo del vino, ¿cierto? Y acá muy poco se veía. Entonces es bueno bueno, estamos un poquito más lejos de lo que es una zona turística, un poquito más difícil de que la gente pase por acá, pero qué bueno que... Hasta cierto punto, porque nosotros en la región de Ñuble somos un punto turístico fuerte a nivel internacional, pero más conocido por la nieve, por el deporte de alta montaña, qué sé yo, la zona más extrema, incluso más a la costa también son bastante conocidos. Cosquicura y toda esa zona costera se ha desarrollado bastante. Y el valle, hablando del territorio vitivinícola, desde Ñiquén hasta Florida, donde Florida es la única comuna de las 14 del Valle del Itata que no es de Ñuble. El valle hasta cierto punto ha sido como invisibilizado, dado que, por ejemplo, de sur a norte o norte a sur o de Conce hacia acá no hay señalética representativa que diga Claro, sí, aquí pues. hay una ruta del vino, aquí Ajá, hay viñas ajá. ancestrales, ta. Y son brechas que nosotros estamos trabajando como colectivo, empujando de que esto se empiece a visibilizar mucho más. Porque dentro o sea, de la carretera hacia la costa hay muchas cosas Sí, sí. interesantes, y de a poco se han ido conociendo principalmente por las redes sociales y el boca a boca. Y se genera ya un panorama que es algo que se transforma en imperdible. O sea, las personas que vienen a Itata después vuelven, traen más o recomiendan. Y creo que eso se empieza a transformar en un plus que colectivamente tenemos que abordar esa oportunidad, pero de manera responsable, entendiendo que hay muchas brechas que corregir, el tema de la señalética, el tema de la conectividad, los caminos. Hay varios frentes de trabajo que estamos impulsando con las autoridades pertinentes para que esto
se transforme realmente en un lugar que se pueda vivir la experiencia y no hayan brechas que nos arruinen esa experiencia Claro. y sobre todo brechas que son, digamos, elementales o higiénicas, no solo, digamos, dentro de la viña, sino que también en el entorno, cómo colaboramos todos para que esa experiencia sea redonda desde la llegada hasta la estadía y después, digamos, la despedida de las personas y se lleven esa experiencia para volver y no solo volver solo, sino que con un más gente. grupo más. Sí. Claro. ¿Qué pasa con el... Se ha perdido muchas viñas por el tema de, bueno, los incendios, ¿cierto? El clima, el tema que viene todos los años, se habla que el tema del precio de la uva también. ¿Se ha perdido más de lo que se ha plantado? ¿Cómo está ese escenario ahí? Tremenda pregunta y efectivamente tenemos muchas condiciones naturales, ambientales y también temas relacionadas con la competitividad. Aquí, bueno, somos un valle bastante extremo. Somos en el verano con una temperatura alta, golpeados por los incendios, siempre el riesgo latente. Y si no nos llegan los incendios, nos llega el humo, que eso también se traduce en una calidad del vino. En algunos casos la sequía igual afecta, sobre todo las uvas blancas, se quedan a mitad de producción porque no alcanzan a madurar. Por lo tanto, la sequía igual nos afecta a nosotros, independiente que la parra esté adecuada a un territorio, digamos, hostil desde el punto de vista de la falta hídrica. Pero aún así ya se está notando ese cambio climático que está afectando a esas parras que ya no resisten tener una carga y poder salir con esa carga, sino que en el camino se van quedando los racimos a medio madurar y eso ya no sirve para hacer vino. Eso es lo primero, las condiciones naturales. ¿Para qué hablar de las heladas? Ahora viene el tiempo, bueno, tuvimos la lluvia, generalmente la lluvia es buena. Yo digo que los viejitos en el campo decían a esta platita que está cayendo del cielo, sobre todo en el secano donde hay más loma y todo eso, no es afecta a excepción de algunos viñateros que tienen viña a orilla de río y ahí ya pueden verse afectados. Pero en general la lluvia para el Valle del Itata es buena desde el punto de vista de la viña, porque recupera esas napas subterráneas y hace que las reservas de agua estén o permanezcan hasta cierto tiempo, que ayuda a que esas raíces que están profundas obtengan el agua que necesitan. Luego vienen las heladas. Ahora viene todo el proceso de las heladas. Las heladas son súper complejas porque ahí sí que no tenemos cómo enfrentarlas, porque es algo impredecible y a veces se poda antes para efecto de que el brote tenga mayor vigor y resista un poco la helada. O a veces se poda más tarde para que cuando vengan las heladas primeras que son más grandes, el brote todavía no esté expuesto a las heladas. Pero eso es una arma de doble filo, porque si la helada viene tarde en noviembre, para Todos Santos, por ejemplo, esas heladas son fatales para los brotes que fueron tardíos, porque son mucho más frágiles. Entonces es algo azaroso y bueno, por tecnología y por también costo, no tenemos acá mecanismos eficientes para poder combatir la helada, que sea sistemas de aspersores o sistemas de calor, eso no da. Itata es natural, es rústico y dependemos mucho del de arriba, como dicen en el campo. Claro. Y suele suceder que a veces se hielan las plantas y uno pierde el año y el año siguiente también, porque como no tuvo brotes con buen vigor, la poda para el año siguiente no tiene la fuerza para que sea de manera productiva. Entonces, el efecto de la helada es doble, al menos por 2 años. Entonces, con todas esas condiciones, y si más encima le sumamos las condiciones de competitividad nacional referente al precio de la uva, o el precio de los vinos, o la dificultad para vender un vino que tiene un tratamiento mucho más personalizado, versus un vino industrializado que las máquinas y economía de escala y todos los factores ayudan a que el precio, la barrera de precio sea indudablemente algo que nosotros no podemos competir. Entonces, son muchas las condiciones de competencia que de alguna manera nos
no generan inquietud. Y por lo tanto ahí cobra relevancia el darle un valor agregado al vino. Ujú. Porque si vamos a competir solo por producto, por todas las condiciones que ya indiqué, es muy difícil competir con la industria. Pero la industria no tiene todo el relato, no tiene toda esa mística del Ujú. saber hacer como lo hacían nuestros ancestros. Y ese es nuestro plus. Esa Ujú. es la vuelta que le estamos dando para que nuestras producciones, que son pequeñas producciones, tengan un valor agregado, y si a eso le sumamos la experiencia de visitar el lugar, el territorio, combinarlo con la gastronomía, ese es nuestro plus. Ujú. Entonces, hacia allá va este mundo de los vinos de autor. Pero también dije que somos el tercer valle con más producción a nivel nacional. ¿Qué pasa con el resto? Ahí se está trabajando un poco el fomentar, por un lado, la vinificación en las cooperativas o hacer vino de manera mucho más masivo Ujú. para efecto de darle una segunda salida como vino granel. Ya. Y la otra posibilidad que se está barajando es generar productos alternativos, como jugo de uva, tal vez sucedáneos, Ujú. porque hay que buscar alternativas Eso, y en ese camino estamos. eso es increíble porque en mi región en Brasil es productora de vino, la región sur de Brasil es productora de vino. La calidad personalmente no me gusta tanto, encuentro mucho más rico los vinos de acá. Me imagino que sea principalmente por el clima, que quizás más cálido, más húmedo allá. Eh, pero hay mucho jugo de uva allá. Hay mucho jugo de uva. Y Sucotagua. acá, suco de uva. Y acá no se encuentra jugo natural de uva. Allá en el súper, al lado del néctar ese ¿Sí? tradicional, está el jugo de uva. Y es 100% jugo de uva. Sí. Claro, el valor, y quizás no es ni tan caro, no sé, como 3 lucas el litro, no sé, y eso para un jugo no es tanto porque uno ve jugos acá que valen lo mismo, pero acá no hay, es súper poco. Bueno, ese es eso es una oportunidad Ujú. que se está visibilizando como parte de la oferta de valor y la alternativa a lo que son la materia prima, la uva como materia prima, que eso en cualquier lugar del mundo nunca va a tener un valor, eh, digamos, que va a aumentar considerablemente. Cualquier Ujú. materia prima siempre es lo más barato. Y por lo tanto, en la medida que nosotros diversifiquemos nuestra matriz productiva, no solo de vino o diferentes estilos de vino, yo creo que el valle va a seguir subsistiendo. Ujú. Porque ya depender solo de vender la uva, muchas viñas están quedando abandonadas porque no son sustentables y solo se limitan al cariño que le tiene el Claro, viñatero claro. porque es una viña ancestral de muchos años, pero a la medida que ese viñatero se le vayan acabando las fuerzas de manera obligatoria, Ujú. ese campo va a tener otro uso, o se arrancan las parras, o se vende para parcela, o un montón de otras alternativas que son inmediatamente más rentables Ujú. que esperar a que la uva mejore el precio. Y esa es nuestra realidad. Claro. Este año, ¿cuál fue el precio de la uva acá? Uf, mira, yo creo que aquí hay algo que es positivo, que al menos la uva Sansó, Ujú. que dicho sea de paso, somos el territorio que más produce uva Sansó de las 740 hectáreas que hay en Chile, producimos el 90% acá en el Valle Litata. Y la uva Sansó empezó a tomar otro destino de hacer vino ya mucho más interesante. El Sansó muy parecido en líneas generales, digamos, al Pinot. Entonces, Ujú. las viñas medianas, incluso las grandes, empezaron a darle, a ver el valor de esta uva y por lo tanto empezó a diferenciarse de la uva tinta o de la uva país. Ya, Y por lo tanto este año la Sansó se cotizó arriba de 200 pesos, 200, ya. 300 y a veces más. Y eso es interesante, Ujú. porque como territorio productor de Sansó, no, al menos nos da un valor los que tienen uva Sansó, tienen país Moscatel. La Sansó puede ser que salve de alguna manera Claro. el trabajo de las otras. La país, yo creo que ahí está nuestro gran problema, porque Ujú. somos uno de los mayores productores de país, probablemente sean como 6.000 hectáreas o más. Y eso hace que la país tenga un valor entre los 80, máximo 120 pesos. Claro, Y eso no es sustentable para un costo de arriba de 150 pesos. claro.
O sea, para la persona que no produce su vino para la venta, un vino con valor agregado, ¿cierto? No le sirve cosechar, po. Sí, y Prácticamente no paga el costo. este año por el humo y todo eso, Ujú, la uva quedó colgada. ujú, Quedó colgada, de decir, sin cosechar, porque ya eran como 60 pesos por kilo por cosechar. ya, Y si a eso le sumas todos los costos de poda, de fertilizante, que el claro, año claro. pasado estuvieron al doble los fertilizantes, Ajá. eh, la verdad es que las personas por amor al arte, Claro que sí. muchos tuvieron que cosechar, algunos hicieron su pequeña producción de vino, otros la tuvieron que entregar para no perder tanto, Ujú, pero en líneas generales ese tipo de trabajo no está siendo sustentable económicamente y eso ujú, nos preocupa enormemente porque es la gran mayoría. ujú. Y si no buscamos alternativas que sean sustentables económicamente y socialmente también, porque eso de alguna manera da el sustento a las Claro que sí. comunidades. Muchas personas, eh, si dejan morir eso, también parte de ellos se va con eso. Ujú, Parte del conocimiento ancestral que tenemos en el Valle del Itata, que es muy importante ujú. para tomar el relevo, por lo que explicaba antes, nosotros como nuevas generaciones, entre comillas, porque ya estamos en la ronda de las 4 décadas, Ujú. eh, en consideración que uno a los 20 años ya debiera estar tomando la posta de esto. Entonces, y además somos pocos los que estamos tomándonos en serio esto, tomándonos como una pasión, un estilo de vida, el tema de hacer vino, vivir de la cultura del vino. Entonces, si es que esta generación que viene más adelante de nosotros ya está cansada y dejando abandonados sus viñedos, va a pasar que probablemente nosotros cuando queramos recuperarlo esto ya va a ser irrecuperable y las nuevas generaciones que vienen más Ujú, atrás que nosotros, que estamos tratando de motivar, ya no van a tener el conocimiento, mm, digamos, de los ujú. ancestros que vino Se de deja de generación en pasar generación. ese... Sí, Claro. entonces es un tema social y cultural grande, un efecto grande que puede producir esto de que no sea sustentable y no se visualiza a nivel mundial. Los mercados están contraídos en cuanto a comprar vino, no se visualiza oportunidades de mejora porque la uva granel también depende de los grandes compradores y si Ujú, los grandes compradores se estaban pagando poco y más ahora que no tienen salida, no van a comprar derechamente, ujú, eso va a ser más fatal, ujú, porque ahí no va a haber una salida. Pero eso también hay que ver una oportunidad en esa crisis y ver la posibilidad de diversificarse. Y en ujú. eso se está haciendo un trabajo. Se está haciendo un trabajo diversificando y las autoridades regionales también están súper alineadas con que hay que buscar alternativas. Ahora, que esas alternativas den buenos resultados, hay que verlo, hay que verlo, pero si hacemos lo mismo siempre no vamos a buscar nuevos resultados. Claro. Entonces, estamos en ese camino de explorar nuevas alternativas Ujú, y con toda la esperanza que esas alternativas nos van a dar buenos resultados para diversificar el tema de vinificar a granel, el tema de buscar sucedáneo, buscar jugo de uva u otros productos, ujú, el diversificar nuestro catálogo de vinos con categorías varietales, reserva o gran reserva, como le queramos llamar, ujú, diferentes calidades, buscar mercados nichos y además, algo que viene súper fuerte, que es el enoturismo, es buscar que el vino se venda con una experiencia, claro. porque esa experiencia va a atraer más público que no solo va a consumir en la experiencia que está viviendo, sino que se va a llevar esos vinos, porque Ujú, después de vivir la experiencia, en realidad la barrera de precio no va a ser importante, ujú, sino la calidad y todo lo que eso representa en función de esa grata experiencia que vivió. Esa es un poco la apuesta que tenemos nosotros como Valle, mucho más de autor, un valle que no está intervenido de manera industrializada. ujú. Por el contrario, vemos hartos emprendimientos donde está la misma familia atendiendo y eso también es un valor Claro. de un turismo mucho más personalizado, mucho más de nicho, Mm, donde tiene un valor mucho más alto que ujú, un turismo masivo. Entonces, a eso estamos apuntando también como parte del ecosistema de vino y enoturismo. claro. Antes yo me acuerdo que uno veía el valle acá y era como el valle de los pipeños. Esa es la impresión como que me daba, como que la mayor parte del vino lo hacían pipeño y así se vendía de esa forma, ¿cierto? Y creo que te comenté la otra vez, yo también estuve trabajando en esa zona unos años atrás y me di cuenta que en algunos lugares estaban llegando muchos extranjeros que llegaban
arrendaban, digamos, compraban toda la producción de una viña y estaban haciendo vinos. Pues entonces, algo veían que quizás la gente de acá no veía y quizás también tenían, claro, la puerta para conseguir un valor mayor también mandándolo para afuera. Pero ha llegado mucha gente de afuera también, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que comentaba al principio de que eh, yo soy bien abierto en ese sentido de decir, vengan todos los que quieran aportar en lo que hacemos en el Valle Litata. Y también somos bien críticos con los que no vienen a aportar, sino que a denostar lo que es el Valle Litata Ajá. o a aprovecharse del Valle Litata. El Valle Litata efectivamente está siendo bien conocido a nivel mundial, todos los ojos, las cámaras, sobre todo. Mira la oportunidad de esto, que por ejemplo con los incendios se generó una ventana de difusión del Valle del Itata a raíz de esta catástrofe que yo creo que no la supimos capitalizar. Y cuando digo eso es que estas ventanas se abren y después se cierran en el corto plazo y no alcanzamos a poder aprovechar esa ventana y poder difundir nuestro territorio vitivinícola y todo lo demás que eso conlleva en función de todo lo que estaba sucediendo y los noticieros que salían en todo el mundo, digamos. No hubo una cabeza que de alguna manera guiara a decir, mira, este es un territorio así, y que en algunos países había mucha sensibilidad con el Valle del Itata. Entonces podríamos haber generado un pie de entrada para poderlo capitalizar después con nuestros productos y servicios. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que efectivamente acá han llegado muchas personas del mundo del vino, algunos profesionales muy dedicados y entendieron muy bien el concepto y se han quedado a vivir acá, y bienvenido sea. Pero otros, y de la mano con la misma cosa que sucede con las viñas grandes, han venido acá de alguna manera a usurpar la imagen, a hacer sus vinos, a tratar de llevarlos al mundo sin la camiseta de Itata, sino que solamente utilizando el nombre del Valle del Itata. Y capitalizar en cierta manera todo un trabajo que se ha hecho con las autoridades regionales, con los organismos regionales y los emprendedores regionales que hemos estado ahí empujando el Valle del Itata en las buenas y en las malas. Y entonces vienen viñas grandes que tienen todo el aparataje, vienen viñas grandes que tienen toda su industria armada, todos sus procesos, todos sus recursos, a comprar la uva a precio muy injusto y después empiezan a obtener de alguna manera, todos los galardones del Valle del Itata en el mundo. Y eso nos deja, de cierta manera, siendo posicionados de igual manera, pero no entregando la reconversión necesaria a una región que ha luchado por levantar este valle. Entonces, de cierta manera, nosotros estamos igual, siendo súper cohesionados en poder combatir ese tipo de injusticia, pero además con protestas con propuestas más que protestas. Somos de propuestas más que protestas, porque entendemos que el camino para generar una competitividad es siendo mejores. Y siendo mejores tenemos todas las herramientas que el Valle nos ha proporcionado por nuestro legado. Entonces, si sabemos explotar eso, es una ventaja competitiva con estos foráneos o con estas viñas que vienen de afuera que solamente se van a quedar con una imagen, pero esa imagen no va a tener un sustento si le das el segundo clic. Y eso es lo que de alguna manera nosotros estamos promoviendo. Ahora, es súper relevante que como estamos saliendo al mundo, seamos también críticos en cómo mejoramos nuestros procesos, en cómo nos preparamos para competir en esas ligas, avanzando en sustentabilidad, avanzando en mejorar nuestros procesos y nuestra infraestructura que nos ayude a generar productos realmente con un valor alto que se condiga con el precio. La barrera de precio, una vez que se saltó, sea concordante con la calidad de los productos. Claro, eso claro. es lo que de alguna manera es una consigna que estamos empujando entre todos. Claro. Tú sabes,
¿En qué rango de valor puede estar llegando los vinos más caros de la zona? Bueno, nosotros A precio de venta, digamos, de Sí, mira, final. aquí ese es un tema también, en cómo nosotros nos preparamos para entender cómo abordamos la banda de precios, Ujú. porque no todos los vinos tienen la misma calidad, hay que partir de ahí. No todos los vinos, por el hecho de ser de la misma cepa, tienen el mismo nivel. Y eso es muy sutil también, la La calidad es percepción. subjetiva, justamente. Entonces, yo creo que para ser competitivos tenemos que manejar nuestra banda de productos, nuestro catálogo de productos. Y eso Ujú. implica, por ejemplo, si vamos a tener un varietal que es ligero del mismo año, ok, hagamos un varietal que sea competitivo. Si vamos a tener un vino que va a ser una producción súper limitada, que lo cuidamos desde la parra, Ujú. lo pasamos por una evolución en una barrica neutra que nos dio una evolución más compleja, perfecto, ese vino va a tener otro valor y por lo tanto otro mercado. Ujú. Pero como somos un valle grande en producción, no podemos limitarnos a que todos los vinos tengan una banda de precio Claro, alta. claro, un Acá, rango. y haciendo el mea culpa, efectivamente, tenemos una barrera de precio. Ujú. Los vinos generalmente son considerados con un precio más alto de los de la industria. Pero eso tiene toda una explicación detrás. Y tenemos que buscar la manera de sacar vinos competitivos. Ujú. Ok, si mencionaba el tema del pipeño y aquí va mi respuesta relacionada con eso. Creo que nosotros seguimos siendo un territorio pipeño Sí, claro que sí. y tenemos que seguir reforzando el Ajá. tema del pipeño. Lamentablemente nos afanaron el pipeño con una definición que no nos representa. Ujú. Y aquí esto lo hemos hablado los diferentes productores de pipeño que a lo largo de toda la vida nosotros hemos hecho pipeño. Pipeño, nuestra concepción es que pasó por una pipa de Raulí, Ujú. que es la madera nativa chilena, que es el único lugar en el mundo donde está este tipo de toneles, porque la necesidad de nuestros ancestros de tener un recipiente para almacenar los llevó a hacer sus propios, Ujú. digamos, sus propias pipas, sus propios barriles. Las pipas son de 340 litros hacia arriba hasta 600. Eh, Antes se hablaba de la arroba. Una arroba Ya, eran ya. 40 litros. Ajá, Entonces cuando eran 8 arrobas, 4 por 8, 32, eran 320 litros. ajá. Entonces nosotros, o al menos lo que yo recuerdo de mi viejo, hablaban de una arroba de vino. Una Ya, arroba de vino es 40 40 litros. litros. Entonces, eh, y las pipas ahí se medían por arroba y se medían con un fierro que iba se insertaba desde la entrada de la barrica Ujú. hacia la esquina. Y ese fierro tenía una medición que se Ah, ya. convertía a los números. Ajá, Entonces, ajá. para medir cuánto tenía una barrica, usaban ese fierro. Ya. Súper interesante. Hay, Sí. hay un fierro ahí al lado de cada uno de los bueno, yo no lo conocía, Ajá. pero me explicaron que era para eso. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el pipeño por años fue considerado un vino de baja categoría, que Ujú. era un vino prácticamente a granel y todo lo demás. Y en el tiempo se ha ido reivindicando, incluso se ha exportado vino pipeño, vino Ujú. país y de muy buena calidad. Gustavo Rifo, por ejemplo, yo lo tomo siempre como referencia porque es uno de los pocos que ha entendido el concepto de evolucionar con el hacer, no Ya. transando el hacer. Ujú. Entonces, por ejemplo, si uno va a la bodega de ahí de Lomas de Yahuen, encuentra pipas. Ujú. Y de ahí sale el pipeño, que Claro. vende como pipeño. Entonces Ajá, es ajá. súper concordante con la definición. Claro. Pipeño viene de la pipa, de uva país o de uvas tintas naturales o uvas blancas. Se hace un proceso natural de fermentación sin mayor intervención. Ujú. Y después eso, de acuerdo a la fermentación que te dio, ahí sacas el vino pipeño y pasas por pipa. Lo almacenas en pipa porque ese es el recipiente que usaban los antiguos. Esa es para mí la definición del pipeño. No obstante, vinieron ahora hace poquito las autoridades y pusieron una definición del pipeño que nos embarra todo el relato, porque dicen que el pipeño es una bebida refermentada menor a 11 grados, o sea, no es vino. Entonces, ¿qué Ah, los están ya, diciendo ya. con eso? Que puede ser cualquier cosa. Ajá. Yo cuando tuve la oportunidad de intervenir en esto, o sea, los que hicieron la definición del pipeño, se los dije en la cara, fueron a la Pejera, fueron al Parque O'Higgins o a cualquier Ajá. posilga, Ujú. fuera de los lugares donde se produce el pipeño, Ujú. a tomar algo intervenido. Ujú. Algo que salió como pipeño de Real, no sé, un pipeño de Portezuelo de 12,5 grados, un Ujú. moscatel, pero aromático, seco, Ujú.
Y en el camino le fueron echando agua, sacarina o qué sé yo, cuántas cosas más. Y llegó allá con un vino dulce menor a 11,5 grados. Y ahí le dieron como definición Y pipeño. claro, las personas, los ideólogos que hacen estas definiciones, digamos, sin conocer el territorio y sin consensuarlo, y lo que más da rabia aquí es que la definición del pipeño que le dieron ahora no se trabajó con las bases. Hay mesas regionales, hay diferentes instancias donde nosotros como viñateros vamos y en ninguna salió que querían hacer una definición del pipeño y menos se nos preguntó qué entendíamos por pipeño los que realmente hacen pipeño. Claro. Los que realmente hemos hecho toda la vida pipeño, nunca nos preguntaron qué entienden ustedes por pipeño Claro. para poder desde ahí tomar una definición. Sí. Juraron que con esa definición, oye, vamos a proteger la agricultura familiar campesina con dándole una definición fue al así. pipeño. No, y eso está en trámite todavía. O sea, ya está sacramentado, pero desde el punto de vista de los productores, Claro, eso no está claro. zanjado todavía. O sea, hay una... Mira, la paradoja de esto es que tenemos que luchar con tantas cosas, con el clima, con todas las catástrofes que suceden, con el abuso de las grandes viñas que vienen a pagar, digamos, miseria por los precios de la uva, y que más encima tengamos O sea, que lidiar sí. con este tipo de definiciones que más allá de ayudarnos, yo entiendo que fue una buena intención, Sí, pero mal salió- implementada. salió al revés. Y qué lástima porque realmente se perdió en esta pasada la oportunidad de reivindicar el pipeño. Porque ahora cuando vendamos pipeño, decís, oye, pero ¿cómo me decís que es vino si aquí el SAC dice que la cuestión es una bebida refermentada, que no es vino? Puede ser cualquier cosa. Entonces, nos afanaron un relato histórico, que también nosotros estamos trabajando en aunar un relato, porque es súper importante que todos tengamos un mismo relato. Y eso lo estamos trabajando en todos los niveles. Y resulta que vienen, y parte importante de nuestro relato, que es decir, mira, toda la vida hemos hecho pipeño, que es el vino que antiguamente se hacía con esta forma, resulta que una definición lo condiciona a que no sea vino. O sea, igual nos dicen que podemos poner vino pipeño, pero en el consciente de la gente es que el pipeño no es un vino. En eso se resume. Claro. Pero quería saber el valor en sí. Perfecto. ¿Cuánto puede llegar a costar un...? Porque hay vinos chilenos muy caros, po. Me Sí. imagino que acá en la zona también hay vinos de esa misma Sí, calidad. mira, ¿Cuánto puede llegar acá partes, y esto uno lo puede constatar de repente en las ferias. Uno parte de un vino sin mayor tratamiento que se embotella de manera muy rústica, muy natural, puede partir desde 4 lucas, pasando por un vino ya más connotado que está al borde de las 15 lucas. Esa es más o menos la banda. Y yo creo que ahí hay harto que trabajar porque en la intermedia, la media de esto es que la mayoría de los vinos están entre 6 a 10 lucas. Ya. Por ahí se encuentra la mayoría de los vinos, directamente desde los productores. El tema está en que después de eso, si es que va a una tienda o va a un restaurante, Claro, eso ahí encarece demasiado los precios por razones naturales. Si los restaurantes no son... Claro, tiene que tener su margen. Claro, no son fundaciones, a no ser que estén subsidiados, digamos, y eso no sucede mucho. Entonces hay una brecha que trabajar desde el punto de vista de que si queremos ser competitivos, lamentablemente de repente la cadena de suministros también influye en subir nuestros costos. Pero hay que darle una vuelta y trabajar, diversificar nuestra parrilla de productos para hacerlos más competitivos. Tú estabas hablando acerca del cuidado de la parra, ¿cierto? ¿Cuánto puede producir en kilos, digamos, una parra acá en la zona? ¿Cuánta uva da? Bien, es una tremenda pregunta porque en función de la carga es la calidad del vino. Entonces, tenemos parras que podrían fácilmente, sobre todo las parras país, hay racimos que pesan 1 kilo. Entonces, son parras que si uno les da las condiciones pueden producir mucha uva, pero esa producción no necesariamente toda es apta para hacer un buen vino. Entonces, si hablamos en hectárea, por ejemplo, una hectárea de viña pueden ser 4.500, 5.000 plantas y puede dar fácilmente arriba entre 3 a 5 kilos una hectárea de país que tenga buen cuidado. Entonces hablamos de 15.000 kilos una hectárea de país.
Ah, ya. O Eh, sea, 3 y, kilos por por planta. planta. Ajá. Y la Sansó, esa es peor todavía porque si la Sansó le dejamos demasiada carga, acá los lugareños le llaman la cargadora, Ujú. porque da mucha fruta. Pero si le Eh, dejas mucha, la calidad baja. Ese es el punto de equilibrio, porque si Ya. uno quiere tener granel, Ujú. de uva granel, efectivamente le da Las mayor dejan. carga, pero Ajá. están sujetos a las condiciones climáticas. Si viene un Ujú. año seco, eso le va a madurar la mitad o Ujú. derechamente se va a Se secar la pierde. planta, Ujú. vamos a afanar la planta, se va a desgastar. Ujú. Entonces, pero yo diría que en promedio una hectárea de parras podría estar por ahí por los 10.000 kilos Ya. en Ya. promedio. Ahora, si queremos hacer vino, bajamos esa carga y ahí hay viñas que dan 3.000 kilos, 4.000 kilos Por hectárea. para hacer vino. O Ya, sea, ya. para hacer vino. Y por ahí, en promedio, para hacer vino, 5.000, 6.000 kilos de ahí nomás. Porque si subimos demasiado la carga, a no ser que sea un vino varietal como muy Claro. glu glu, Ajá, ajá. en realidad no vamos a lograr la calidad que Ya. necesitamos. Y esas es todas las variables que hay que manejar. Si Claro, queremos, por claro. ejemplo, hacer un vino más competitivo, ok, dejemos más carga, Ujú. hagamos más volumen y bajemos el precio de esa botella porque va a ser un vino mucho más sencillo, por así llamarlo, un Claro, claro. varietal como del año y Ujú. ya. Ahora, si queremos hacer un vino mucho más de guarda, un ícono que tenga un precio más Ujú. alto, ok, bajemos la Baja la carga, producción. baja la producción, pero aumenta la calidad. Ujú. Entonces, ese es el ejercicio que hay que ir trabajando de manera consciente. Ya. Y ahora ya tengo la uva y ya. ¿Cuántos kilos de uva necesito para hacer 1 litro de vino? Oh, qué buena pregunta, porque dependiendo la uva, Ujú. es el jugo. Por Ya. ejemplo, la uva Sansó es muy jugosa. ¿Por qué razón? Porque la piel de la uva Sansó es muy Delgadita. finita, es Ujú. muy delgadita. Entonces, yo he llegado a rendimiento de 0,7, 0,7 por 0 por kilo. kilo, Guau. 0,7 litros por Pierde kilo. 300 Claro. gramos, digamos, Y en el eso, proceso. y eso en realidad si no le metemos prensa, porque si prensamos el orujo podría Ujú. ser 7,05, 7,5. Mm. Pero habitualmente no se mete prensa, una porque no está en las prensas efectivas y otra Ujú. porque, bueno, también o se destila eso o generalmente se bota, de nuevo se incorpora a la Claro. viña. Es, Entonces, generalmente en la uva Sansó es 0,7, en la País baja un poquito, en la Moscatel, si el problema de la Moscatel que si no tenemos una buena prensa, tiene demasiada pulpa, entonces baja un poco el rendimiento a 0,5, a 0,6 máximo, ya. eh, la blanca, porque Ujú. ahí nosotros sacamos el jugo. Ahora, si hacemos con piel y después prensamos, eso Ujú. igual da un rendimiento como 0,7. Ya, ya, Eh, pero por eso es un poquito relativo en función de la... Yo netearía en 0,6. ya, ya. Netearía en Un 0,6 con promedio todos ahí los entre. desbordes y todo Ajá, 0,6. ajá. Entonces, si tenemos, si tenemos 1.000 kilos, vamos a sacar 600 litros. Sí, es una buena cantidad de jugo. Claro, claro, sí, no, sí, dentro de todo. Y en cuanto a lo que es después la producción en botella, esos 600 litros, bueno, hay que Por hacer por 7,50. ajá, ajá. Entonces ahí ya nos va Porque dando la... hay alguna variación ahí. Ya, lograste sacar 1.000 litros del jugo, ¿cierto? Eso como resultado final son 1.000 litros de vino. Tiene que haber una No variación. necesario, no, hay una variación porque después viene el desborre, uno fermenta, Ajá, ¿cierto? Son 1.000 litros, asumiendo que es un blanco, 1.000 litros, fermenta, ajá. pero resulta que después que termina la fermentación, quedan todas las borras abajo. Y en ese Claro. desborre uno va perdiendo. Ya, ya. Yo diría que de 1.000 litros pierde unos 40, 50 litros Ah, igual es en el desborre. Y ya. después en el otro desborre pierde otros 20 más. Entonces hay una merma ahí de, ¿cuánto? 0,04 Ujú, ujú. más o menos. Claro, no es tanto al menos. Sí, bueno, dependiendo del tratamiento, porque si Claro. uno, digamos, no desborra la borra, Ujú, después pierde el litro. O sea, si uno inmediatamente desocupa el recipiente y saca esa borra, ujú. en realidad
esa borra, si uno la decanta, vuelve a sacar un poquito de jugo claro Ajá, y lo reincorpora al tanque, pero hay que tener paciencia también. Entonces, claro. es todo un proceso y de eficiencia. Ujú, Hay que tratar de ser eficiente en la bodega. Muchas veces la tecnología nos ayuda con eso. Las ujú, prensas, qué sé yo. ujú, U otras veces, como no lo tenemos, lamentablemente se pierde. ujú. Tu producción es mayormente país. Sí, nosotros tenemos una alianza productiva en la localidad de Pachagua con pequeños productores. Es Ya. una alianza apoyada por INDAP, que Ujú, estamos buscando la manera de sobrevivir ese lugar. ujú, En todas las líneas que ya hemos hablado, es decir, mejorar la producción de la uva, ojalá certificarla, después diversificar la matriz productiva, incentivar a un cultivo mucho más regenerativo para tener un mejor valor de la materia prima o del subproducto que se haga de esa materia prima, eventualmente certificado. Em, Hacer eficiencia hídrica, hacer cultivos mucho más sustentables y por otro lado avanzar de manera colectiva en diferentes acciones que nos ayuden a eh, de alguna manera conservar el lugar ujú, y en el tiempo ojalá agregar la parte de enoturismo, de experiencias ujú. ahí en el territorio para que las personas del lugar tengan em, un incentivo a ingresos adicionales a lo que es su materia prima o los productos que tengan ahí. De tal manera que a través del enoturismo, por ejemplo, a través de esas experiencias, Ujú. estos visitantes dejen no solo por la venta del vino, no solo por la experiencia que se vivió, sino que también compren otros souvenirs, compren Sí, sí, artesanías, siempre que... compren otros productos que tienen los lugareños que a veces, qué sé yo, son muy buenos, no Ujú, sé, hortalizas, ujú. empanadas Sí, y se todo lo genera que toda se una genera en, cadena, en una claro, cadena claro que de un sí. ecosistema. Algo que encontré, el simbolito ese de Chile, ¿cierto? Con la Sí, estrellita. sí, la marca Eso, Chile. claro, eso es un logro igual, ¿no es cierto? Sí, la marca Chile uno la puede utilizar libremente, y Ajá. gratuitamente. Nada más hay que contactarse con los de marca Chile, sobre Ujú, todo con los productos de exportación. Ellos nos ayudan y nos autorizan a utilizar esa marca y ujú, que ayuda mucho en los ujú. mercados internacionales porque Chile es potente en torno a los vinos, somos el Sí. cuarto exportador, entonces cuando nos presentamos en otros mercados y tenemos la marca Chile, inmediatamente ayuda a la clasificación de los productos, Ujú, porque al igual que nosotros acá en las vitrinas de otros países donde hay vino no solo de ese país, en el caso de que el país produzca vino, sino que hay un montón de otros vinos, Argentina, qué ujú, sé yo, Australia, Francia, y muchas veces, si no están clasificados por país, ujú. ese símbolo inmediatamente ayuda a focalizar, mira, este vino es de Chile, y Ah, ahí eso da un plus. y como brasilero te lo digo, que allá en Brasil es así, la Sí, gente ve un vino chileno y lo va a preferir por sobre otro, sí. porque ya se sabe, ¿cierto? La calidad. Bueno, la gente tiene sus preferidos, igual, mucho más vinos de grandes empresas, pero sí está Se llegando está abriendo. mucho, sí, 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 sí. Sí, bueno, Brasil, Y ahora, de unos años para acá, ha aumentado mucho el consumo de vino, muchísimo. Brasil consume, el 50% de su consumo es desde Chile. Es un número súper potente Ujú, que hasta ahora la industria lo ha capitalizado, pero nosotros también estamos buscando la manera de darle cabida al Valle del Itata ujú, y generar este interés ujú. del público, primero los importadores, eh, que nos ayuden a poder posicionar los vinos del Valle del Itata. Y bueno, dicho sea de paso, vamos ahora el 11, vamos a una misión comercial Ujú. con ProChile, vamos 8 viñateros de acá del Valle del Itata a una feria, la Wine South America en Vento, Puerto de Porto Ah, Alegre. claro, claro, Sí. claro, sí. En mi región hay, ¿Sí? pues, sí, sí, sí. Ah, Sí, qué claro que sí. legal. Y ahí estamos preparando un poquito el Ajá. portuñol, ¿cierto? Para Claro. a poder hacer ahí Sí. Es muy bonita esa región, sí, tiene unas viñas preciosas, pero claro, la calidad del vino todavía... Me imagino sí, que tiene que haber vinos buenos, sí. pero lo normal del vino de allá que no...
Sí, es un receta poco más. más suave. Y Ujú, yo he tenido la oportunidad de probar un par y efectivamente son vinos más ligeros. ujú, eh, y son estilos. De ujú, repente nosotros igual tenemos vinos ligeros y puede ser un plus para efectos del paladar brasilero, ujú, de que ujú, como es un clima mucho más tropical, ¿cierto? Siempre están expuestos más a un poquito al calor. Los vinos que se pueden tomar más fríos, como ujú, esto, que aquí hablamos de 12 grados, a veces un poquito menos, ujú. puede ser que genere una experiencia mucho más aceptable de cara al paladar de un público que no está habituado a consumir, digamos, de manera muy eh, diaria, por así Claro, claro, decirlo, claro, más de habitual. consumir Ajá, habitual ajá, el ajá. vino. Y los vinos que son más ligeros, que tienen una expresión frutal mucho más eh, marcada, Ujú. puede ser, y esa es nuestra apuesta, que sea del gusto de ese público y Claro. que como no lo han descubierto todavía, no está la demanda. Y estamos en ese camino de generar esa demanda, de Ujú, darnos a conocer, aquí está el Valle Litata, tenemos viño ujú, o ujú. nieve también, ¿eh? Y Pero, generar ese valor no solo por el producto, claro. sino que también por todo lo que ofrecemos como valle. Ujú, Es una apuesta estratégica interesante que estamos trabajando con las diferentes autoridades, ajá, de mirar el mercado brasilero, que ajá, es complejo desde el punto de vista de los impuestos y toda la logística, ujú. pero sin embargo está aquí cerca y son grandes consumidores de los vinos Oye, está chilenos. aumentando muchísimo, Sí. muchísimo. Veo por mi familia que es- ha aumentado el consumo. De hecho, mis primos seguido viajan a Argentina o a Uruguay. Igual hay buenos vinos ahí, de Sí. argentino a uruguayo. Y bueno, por el tema de lo que estaba pasando con Argentina, salía muy en cuenta también, po. Entonces estaban haciendo mucho ese viaje. Una última cosa que te iba a preguntar antes acerca de lo que hablaste de la temperatura. Acá está ese término chambrear, ¿cierto? Que incluso lo he visto, ponen arriba de la estufa, que lo calientan, pero y Mira, no es un buen procedimiento ese de mira, calentarlo. el próximo que chambree un vino, lo vamos a hacer así. Ya. eh, bueno, el chambrear viene un poquito de la temperatura ambiente. Ujú. Bueno, yo ahí no soy muy bueno en francés, pero viene el chambré, ¿cierto? Algo Ya, así. ya, ya. Ojalá algún francés que no escuche los franceses me van a cortar ahí el cuello a mí. Pero por lo que he entendido, esto es que el vino tome de alguna manera la temperatura ambiente. Ya. Y lamentablemente acá el chambrear se tomó de manera más chabacana, o sea, de manera mucho más Lo calientan mucho. claro y por el desconocimiento, y eso es parte de la cultura también, por Ujú. desconocimiento se tiende a sobrecalentar el vino Y ahí se y ese es pierden un sus error. Mira, características igual, ¿no es cierto? técnicamente el vino está compuesto por estructuras moleculares, que Ujú, claramente aquí no se ven, ujú, ¿cierto? Pero las estructuras moleculares del vino que van ensambladas, se van ensamblando, ¿cierto? Para generar toda la expresión que tiene el vino. Si uno lo calienta o si uno le da un golpe de temperatura muy fría, o sea, que se llegue a congelar, ujú, no obstante, como tiene alcohol, le cuesta un poquito más congelarse, pero igual se congela, ese vino no vuelve a ser ujú. el vino, o sea, se Ya. rompen las estructuras moleculares Claro, y no vuelve se Ajá, arruina el vino, se ajá. vuelve a armar. Y lo que sucede efectivamente cuando se calienta por más allá de los 20 grados el vino, Ujú, empieza a aflorar el alcohol ujú. y empiezan a destruirse estas estructuras moleculares. Y por lo tanto, chambrear el vino, como se entiende ahora, de ponerlo en la parrilla hasta que se caliente, es un error fatal que mejor abran la botella, tírenlo a una olla y hagan navegado Ujú, si tienen ujú. mucho frío, porque de verdad que ese vino no se va a degustar como el productor Claro que quiere sí, que po, lo produzca. claro, Así que claro, claro. usted no lo haga, chambrear el vino de esa manera. Ok, se puede poner, si el vino está muy frío, sobre todo en esta época que hace frío y uno Ujú. está a la intemperie haciendo un asado con amigos, A póngalo, llegar a un poquito más de claro, temperatura, pero no tanto. póngalo un poco no tan cerca de la parrilla, que agarre Ujú, un poquito de temperatura no más allá de los 16 grados, ujú, y ahí a tener la temperatura adecuada para el vino. ujú. Así también
si están en el verano, no lo metan al congelador. Ujú. Déjenlo un par de horas antes o 40 minutos antes en la puerta del refri y eso va a tomar la temperatura adecuada Ujú. para cuando se abra, Ujú. toma la temperatura ambiente y vamos a degustar el vino. En el caso de los tintos, en el caso de los blancos, ojalá sea un poquito más Claro, tiempo de un claro. día para otro, dejarlo en la puerta del refri Que sea y más va a baja tomar la, temperatura igual. la temperatura óptima para poder realmente disfrutar el vino. Hernán, yo sé que eso es un mundo completo, ¿cierto? Hay muchas cosas todavía que podemos hablar y nos da para... Yo me imagino como tú estás en eso también, no termina el asunto, ¿cierto? No, no termina, aquí no termina, aquí seguimos. Y solo aprender y escuchar acá para mí es un gusto. Bueno, te quería dar las gracias y primeramente por lo que estás haciendo también acá como aporte a los vinos de la zona. Es bonito saber que tu historia, ¿cierto? De que creciste en el campo y ahora estás de vuelta generando un producto de muy buena calidad. Realmente un buen vino. Y bueno, un gusto poder haberte recibido y hablar contigo, conocer un poquito más de tu historia y de la historia de la zona acá también, del vino que está tan cerca nuestro. Bien, muy agradecido por este espacio, porque también nosotros somos portadores de un conocimiento. Ujú. Y así como nos llegó ese conocimiento, Es al importante menos traspasarlo. en lo que a mí respecta, me gusta transmitirlo. Y Ujú. transmitirlo de manera mucho más sencilla que alguien que técnicamente puede dar cátedra de esto. Nosotros vivimos el vino, lo llevamos en el ADN, somos parte de esa pasión. Y Ujú. con esa misma pasión es que queremos transmitir esta cultura del vino practicando. Ujú. Por eso es que yo invito a que si alguien quiere conocer más de vino, busque los Ujú. lugares. Nosotros en Vita Wines estamos todos los viernes haciendo catas de Ujú. vino, que si se inscriben a tiempo son gratuitas Ujú. y van ahí a conocer viñateros, van a conocer cepas, estilo de vino, van a poder degustar otros vinos y se genera una instancia de compartir en torno al vino. Ya en la gastronomía, por supuesto, tablas, tapas que pueden ir con sus amigos o si quieren van solos y allá igual hay gente buena onda donde compartir vinos. Y así se aprende vino. Ujú. El vino se aprende compartiendo. Esa Eso es es. como la conclusión que podemos llegar, practicando y compartiendo, porque el vino no se toma solo. Ujú. Claro que sí, pues, es algo para Así que compartir. vamos a Salud, hacer salud, salud. un salud final por Un los vinos del brindis. Valle del Itata. Muy bueno, muy Bien. bueno. Bueno, aprovechar nuevamente. Pedir a todos que, bueno, si les gusta, suscríbanse a nuestro canal porque eso es lo que más nos ayuda. Nunca está de más que nos sigan también ahí en todas nuestras redes sociales, siempre @frypodcast. Comenten lo que quieran ahí abajito, nosotros vamos a estar pendientes siempre de sus comentarios, lo que nos digan. Y vamos a dejar acá abajito las redes sociales ahí de Hernán. Y ojalá puedan venir también en algún momento, o la gente que es de acá de la zona, disfrutar y aprovechar un poquito de esos productos tan buenos que lo tenemos acá tan cerquita y a veces pasan y uno no se da cuenta, ¿cierto? Así que Exactamente. a disfrutar. Sí, a disfrutar nuestros vinos porque es parte de nuestro patrimonio y por supuesto conocer a través del vino el Es- territorio y las personas Oye, es increíble, ¿eh? increíble. Increíble. Eso es muy importante. Uno termina por un vinito, pero termina conociendo historia, gente, cultura. Bonito, bonito, importante. Así Oye, que la invitación está abierta para que también nos sigan, ujú, @Juan Segura Wines, @Vita Wines, ujú, y estamos ahí constantemente transmitiendo, a eso ujú, nos dedicamos al mundo del vino, en las diferentes sabores y las diferentes acciones que está llevando el Valle del Itata, por lo tanto, esto que hacemos lo hacemos con mucho cariño, con mucha pasión y, y la única manera de que esto funcione es que en el tiempo se vaya sumando mucho más gente ujú. a poder conocer el mundo del vino y hacer que esto se dinamice mucho más. Así que la invitación está abierta para que vengan a conocer la cultura del vino del Valle del Itata y se van a sorprender. Realmente se van a sorprender no solo con el vino, sino con todo lo Sí, que sí, sí, genera el entorno. Así seguro. que bienvenido al Valle del Itata. Y buena instancia cuando vayan allá a mi región de Brasil. Ojalá salgan buenos frutos de ahí. Sí, sí, ojalá que todo funcione y podamos llevar vino no solo a la zona sur de Brasil, sino que todo el territorio brasilero y Eso es. que venga mucho más brasilero a conocer el Valle del Itata y a disfrutar estos productos y estos servicios que de seguro
yo creo que vamos a poder desarrollar mucho más este valle, como se ha hecho en otros valles de Chile, con el público brasilero, que a mí me encanta porque son tan auténticos para disfrutar, Sí. que creo que tenerlos acá para que puedan conocer de los vinos y conocer también de lo que es el enoturismo y todo el entorno, va a ser muy enriquecedora la experiencia y a eso estamos apuntando. Así que ojalá sean Vamos bienvenidos por todos buen acá. camino entonces. Sí, Bueno, exactamente. muchas gracias, Hernán. Bien, Espero pues, en algún gracias. momento tener otra oportunidad ahí para que compartamos juntos. Fantástico. Muchas Bien, gracias a todos. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao. gracias, chao.